Muy buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la clase Analítica 5. Nuestro grupo está conformado por su servidora, Estefania Enríquez, Geraldina Fiallos, Loani Salgado y Flor Ávila. La balanza es un instrumento cuya función principal es la de medir la masa de un cuerpo con la mayor precisión posible. Es también considerada una máquina simple y una aplicación de la palanca de primer género según su construcción. El surgimiento de la balanza data aproximadamente del año 3500 a.C., cuando en Egipto la actividad comercial estaba en pleno apogeo. Es así como surge la necesidad de pesar de una manera más exacta los productos que se vendían o se intercambiaban. Este pueblo pionero inventó un instrumento muy rudimentario, pero a su vez muy eficaz, hecho con un ástil del que salían cuerdas que se sostenían en sus extremos, unas bandejas donde era colocada la mercancía y en el otro extremo iba una pesa de un valor conocido. A pesar de parecer rudimentaria, algunas balanzas utilizadas en el antiguo Egipto tenían precisión que su posibilidad de error era del 1%. Más tarde, la civilización romana, a la que nunca le gustó quedarse atrás, dio a la balanza un impulso tecnológico, convirtiéndola así en un instrumento de gran utilidad. Esta consta de una barra horizontal, pero no cuelga de manera simétrica. La romana tiene un brazo mucho más largo que el otro. En el brazo corto se pone lo que se quiere pesar y en el largo se pone un pequeño peso que puede ser desplazado. La tecnología añadida por los romanos fue tan importante que sirvió como antecedente de la báscula de plataforma que soportaba grandes pesos. Además, la balanza romana ha llegado intacta también a nuestros días. Los médicos la han utilizado y en muchos pueblos también sigue utilizándose. Soy Loani Salgado y yo le voy a hablar un poco sobre los avances. Se dice que en el siglo XV Leonardo da Vinci colaboró en su perfeccionamiento. Quiso añadir el principio del péndulo para indicar el peso de la carga, posibilitando la existencia de un cuadrante con una escala graduada y autoindicadora. También a finales del siglo XVII, Gilles de Roberval desafió el sistema de palancas, creando un sistema que permitía que los platos de la balanza se mantuvieran horizontales independientemente del deslizamiento de los pesos. Esto constituyó un gran avance al aumentar significativamente la precisión del instrumento. También en el siglo XX se combinaron el principio del péndulo, el mecanismo de Roberval y un nuevo diseño más fuerte de un fabricante de báscula francés, Joseph Beregner, para dar lugar a un sistema más eficaz con una aguja indicadora. También en 1743, John Wyatt añadió la tecnología necesaria para pesar grandes cargas. Ahora voy a hablar un poco sobre los tipos de balanzas de laboratorio. Tenemos lo que es la balanza analítica eléctrica de un solo platillo. Esta sirve para medir masa. Esta balanza funciona lo que es digitalmente. También está la balanza de triple brazo y un platillo. Esta balanza consiste en un platillo donde se miden las masas de los sólidos. Está también la balanza analítica de doble platillo. Esta sirve para comparar masas y consiste en una balanza común con dos platillos para la comparación de masas. También tenemos lo que son las balanzas para medición de humedad. Las balanzas para medición de humedad determinan la sustancia seca que queda tras un proceso de secado con energía infrarroja de la sustancia total previamente pesada y calculada, así la humedad de la masa pesada húmeda. Durante el proceso de secado se puede ver en la pantalla la disminución del contenido de humedad. Y también está lo que es la balanza granataria. La masa de un cuerpo se mide corrientemente comparando el peso del cuerpo con el peso de cuerpos de masas conocidas, denominadas pesas. Dependiendo del trabajo que se quiera realizar, se selecciona el tipo de balanza más adecuada en cuanto a sensibilidad y rapidez en la pesada. Mi nombre es Geraldina Fiallos. Yo voy a hablar acerca de los errores de medición. Como bien sabemos, en las balanzas de laboratorio también se encuentran errores de medición y estos se dividen en errores sistemáticos, que son los que se repiten constantemente y efectúan al resultado de un solo sentido. Esto es aumentando o disminuyendo la medida.
Puede ser debido a un mal calibrado del apartado, a la utilización de fórmulas. En cuanto a la teoría, pueden ser incorrectas, al manejo del aparato de forma no recomendada por el fabricante, entre otras. También está el factor humano, que es el medidor, o sea, el observador. Puede originar errores sistemáticos por una forma inadecuada de medir, introduciendo así un error siempre en el mismo sentido. No suele ser consciente de cómo introduce su error, solo se elimina cambiando de observador. Entonces el observador puede introducir también errores accidentales por una imperfección de sus sentidos. Y por último están los factores ambientales, que aquí está la temperatura, la presión, la humedad, etc. Puede alterar el proceso de medición si varían de una medida a otra. Es necesario fijar las condiciones externas e indicar en medidas precisas cuáles fueron estas. Mi nombre es Flor María Ávila Medina y le hablaré sobre las condiciones que debe cumplir la balanza. Antes que todo, debe ser exacta. Eso quiere decir que en equilibrio, el peso de un cuerpo colocado en un platillo debe ser igual al del cuerpo colocado en el otro. También debe ser fiel. Eso quiere decir que colocando la misma cantidad varias veces indica siempre el mismo resultado. Debe ser estable. La cruz debe volver a la posición inicial después de haber oscilado. También debe ser sensible. Es tanto más sensible cuando menor es la diferencia mínima de peso que puede apreciar. Se fabrican con la mínima fricción de las partes móviles. También debe de tener un periodo de oscilación corto, por lo que se fabrican con brazos cortos y materiales ligeros. Las automáticas y electrónicas suelen tener un sistema de amortiguación para disminuir los tiempos de espera. Debe estar bien nivelado. Eso quiere decir que la brújula de nivel se vigilará para que esté ajustada. Deben estar en un lugar sólido. Eso quiere decir sin vibraciones, en su respectiva mesa de balanzas. Deben estar en un lugar apartado, o sea, protegidas de gases corrosivos, humedad, etc. También deben protegerse de las altas temperaturas, como por ejemplo el sol, y de la electrostática. Y por último, debemos de recordar que tienen que mantenerse limpias y con una sustancia higroscópica en su interior. No pesar objetos calientes y, a ser posible, tampoco húmedos. En las balanzas provistas de disparador, el plato o platillo deben estar sin disparar al poner o quitar objetos o pesas. En las balanzas de dos platos que requieren utilizar con cajas de pesas, estas deben cogerse con piezas y nunca con los dedos.